Continuamos, claro que sí, haciendo página 13 acá entre 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago con Juan Francisco Gali, con Carlos Gajardo y con Quique Mujiga. Nos queda pendiente el tema de los homicidios. Sí, pues, lo que salió en la mañana. Exacto, Juan Francisco Gali. Sí, mira, la verdad es que es un informe bastante esperado. Yo diría dos cosas sobre esto breve. Lo primero, esto es un avance institucional. Recordemos que este es un esfuerzo que hizo el Estado de unir a todas las instituciones y por fin tener una cifra de homicidios. La estábamos esperando largamente, la cifra de homicidios del 2024. Y viene, la verdad, una buena noticia porque dejan de subir los homicidios, pero creo que es una buena noticia que muy parcial en ese sentido, porque sigue siendo una cifra de homicidios muy por sobre lo que tenía Chile, estaba acostumbrado Chile en la prepandemia. Sigue siendo este el tercer año de la mayor cifra de homicidios desde que tengamos registro histórico. El año más alto fue el 2022, bajó mínimamente el 2023 y sigue bajando, pero muy poco al 2024. Y seguimos teniendo algunas preocupaciones de dónde están localizados estos homicidios y cómo se cometen. Y hay algunas cosas relevantes. Piensa que la región metropolitana sigue llevándose casi el 50% de los homicidios y la baja en la región metropolitana son 6 homicidios menos, es decir, casi no hay una reducción pensando que son 550 y tantos homicidios en la región metropolitana. Yo creo que esta va a seguir siendo una preocupación y deberíamos tener un foco del gobierno, una evaluación de su plan Calle Sin Violencia, de cómo está funcionando, dónde está funcionando y si es que esto, en realidad, esta estabilización es como consecuencia de la implementación de políticas públicas o en realidad es una reducción que era esperable dado que Chile no es un país donde estemos acostumbrados a los ¿Calle Sin homicidios Violencia en qué consiste? Es una gran pregunta, Quique. Muy buena pregunta. Después de su tercera reformulación, porque eso es lo único que hemos sabido, que se ha reformulado 3 veces, no sabemos muy en concretos cuáles son los focos y dónde se ha focalizado para lograr este objetivo. Ahora, lo que sí sabemos es que en las regiones del norte de nuestro país, la gran mayoría han tenido una reducción de los homicidios. En la región metropolitana, donde se concentra gran parte de ellos, no se ve una baja sustantiva. Y no sé, habría que ver ya con más detalle las cifras, ¿no es cierto? Si es que esta concentración por comuna, por ejemplo, es en las comunas donde se ha implementado algún tipo de iniciativa o no. Y algunas cosas que llaman la atención, un aumento importante en las víctimas de nacionalidad extranjera. Llegamos a un 18% de las víctimas de homicidio del año 2024 corresponden a ciudadanos extranjeros. Puras vendetas. Y muy por sobre el promedio de los extranjeros. Y lo más probable en la población chilena. Así es. Y en segundo lugar, algo que es más o menos parejo, pero es una estadística que antes no se llevaba. El Ministerio Público informa que cerca del 50% de las víctimas tenían antecedentes penales. Y por lo tanto, claro. Ya, o sea, por lo tanto, uno puede sacar conclusiones respecto de qué tipo de homicidios, y eso habría que hacerlo mucho más territorializado, entre comillas, en qué comunas están ocurriendo esos homicidios que podríamos vincular con conductas violentas o disputas entre bandas criminales. Oye, está bueno aprovechar que está Juan Francisco Gali en el tema de los homicidios. ¿Tú quieres decir algo sobre esto? Sí, no, por supuesto. Yo quiero hacer una mirada un poco más positiva que la que da Juan Francisco, porque siempre en esto es importante ver las tendencias, ¿no es cierto? O sea, más allá del número, que es importante, por supuesto, es ver la tendencia. Y si uno analiza, desde el 2018 al 2022, lo que tuvimos fue una tendencia alcista, ¿no? Números. 4.5 el 2018, 4.8 el 2020, el 2019, 5.7 el 2020, sacamos el 2021 que fue año de pandemia donde efectivamente hubo una baja y qué conveniente esa omisión. Pero si no, porque el 2020 también fue encerrado, fue más encerrado. Tuvimos ahí una. Y 2022, 6,7, que es el pico. O sea, eso es 6,7 por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Es importante esa cifra, ¿no? Homicidios cada 100.000 habitantes, que en general, el 2018 fue cuando parte esta alza, que coincide efectivamente con el aumento de la migración. En general, Chile tenía tasas más cercanas al 4%, que eran tasas bien europeas, bien de país europeo, muy distante de Latinoamérica. Latinoamérica
esto nunca está de más decirlo, es el continente más violento del mundo. Se cometen más homicidios que en África, que en Asia. Y con países que llevan el estandarte, ¿no? El 8% Venezuela, de la Colombia, población México. y el 30% de los homicidios. Claro. Increíble. Entonces Chile era, Números redondos. recordando las palabras del expresidente Piñera, era un oasis en ese sentido, absolutamente. Teníamos unas tasas Era de homicidio necesario, muy claro. bajas. No, pero si es cierto, No, sí. no estoy ironizando, es cierto. Somos tontos hasta las 12. Carlos. Empezamos a tener esta alza cuyo pic, espero, se haya concretado en el año 2022, y a partir del 2022 lo que tenemos es un descenso progresivo, pero notorio, de 6,7 a 6,3 el año pasado y a 6,0 este. Y aquí lo ideal sería llegar a 4. Mira, si es Claro. que Volver a cifras de 4, yo creo que entre aquí 4 y 5. Pero déjame terminar con eso. O sea, es una buena noticia porque tú lo sabes igual de bien, Juan Francisco, que la delincuencia, el gran problema que uno tiene es quebrar las tendencias. O sea, cuando los delitos empiezan a subir, lo más probable es que sigan subiendo porque se genera toda una cadena de que ingresan más personas a la comisión de delito y qué sé yo. Entonces, lograr quebrar esa tendencia alcista a mí me parece que es una muy buena noticia. Hay que ver efectivamente, yo en eso coincido, qué es lo que está funcionando de lo que estamos haciendo, ¿no? Esto no es azaroso, pero hay algo que está pasando que está funcionando y yo me alegro, me parece que es una buena noticia. No, mira, yo partí así, pero yo creo que no, o sea, uno no puede en ese sentido sentirse satisfecho. No, para nada. Para nada. Porque yo creo que las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes ocultan el número de personas que fallecen. Y piensa que pasamos de 900 a 1.200 personas. Claro. O sea, hay 300 individuos chilenos te entiendo. o extranjeros que vivían en Chile que fallecieron como consecuencia de la violencia en nuestro país. Adicionales. 1330 fue el pic, ¿no? O sea, más de 400. Exactamente. Claro. O sea, 300 como si se cayera un avión. Y cuando se cae un avión con 300, uno queda Hay- consternado. Exactamente. Entonces, por eso yo quiero que no quiero transmitir que nadie puede transmitir que hayamos estabilizado, logrado contener el aumento de homicidios. Eso es una mala noticia. Es una buena noticia. Y así partí. Es una buena noticia que hayamos logrado contener. Pero una buena noticia que no nos puede llevar ni a la autocomplacencia ni a la satisfacción. Porque sería una buena noticia única y exclusivamente si es que las medidas que estamos tomando y las políticas públicas que estamos implementando estén dando resultados. Y eso es muy cuestionable. Yo no sé si es que lo que estamos haciendo está resultando o simplemente hay otras razones externas, ajenas, y eso hay que verlo más bien en un análisis fino de las estadísticas. De la data. Es decir, ¿son delitos que están asociados al crimen organizado los que están bajando o son delitos interpersonales o vinculados a la violencia intrafamiliar? Esos son los homicidios ¿Y que qué están pasa en bajando. O'Higgins, en Ñuble, en Aysén, que la cifra sube tanto? Exactamente. Claro. O ¿Por qué? te pongo un ejemplo. Teníamos un surgimiento importante de los delitos de homicidio en el norte y ahí al parecer están bajando. Eso podría estar vinculado con el fenómeno migratorio. Sin embargo, la región metropolitana, que concentra gran parte de la población y además donde la violencia urbana es mucho más agravada y donde el control territorial puede ser más grave, bueno, los homicidios no están bajando Se mantiene, o se su mantiene baja prácticamente. es realmente muy poco significativa. Entonces, yo insisto aquí, yo creo que hay que traspasar esta inquietud a que desarrollemos políticas públicas que tengan resultados y en ese sentido creo que es positivo que tengamos una respuesta del gobierno en Ya, eso. súper oportuno comentarlo. Esto apareció, o sea, lo informó, digamos, el gobierno durante esta jornada. Pero Juan Francisco Gali nos proponía que habláramos sobre una pregunta que se hace, Gali. Porque el método mayéutico. Es sincera, Es un tipo que se cuestiona. Exactamente. ¿Es sincera la agenda de impulso económico y crecimiento del gobierno? Bacha la pregunta. Malintencionada. Echamos al psicoanálisis. Malintencionada. Agrégale lo de Trump. Bueno, claro. ¡Epa! Que No, lo porque hace mira, más difícil. A ver, ¿por qué te preguntas esto, Juan Francisco? Mira, han habido distintos episodios en la última semana, probablemente, que me generaron este cuestionamiento. Y el último fue una columna que vi publicada en El País de Eugenio García Huidobro, pero voy a ir por las primeras. Primero, el presidente del Partido Comunista vuelve a levantar el tema de la nueva Constitución, que generó tanta inestabilidad política, pero también inestabilidad económica en nuestro país, producto de dos procesos constituyentes frustrados. Y que nosotros habíamos entendido que esa discusión ya se había zanjado al menos
temporalmente para que el país empezara a pensar en los desafíos concretos que tiene hoy día. Bueno, no, el presidente del Partido Comunista dijo no, sigue ese debate, lo queremos mantener latente. Es un zorro el presidente del Partido Comunista, digámoslo, porque la discusión hasta en el Partido Comunista hasta antes de Sacuña era otra. La habilidad para es verdad, cambiar el foco. No, pero está bien, pero hay que aplaudírsela. Yo creo que sus militantes lo podrán aplaudir, pero la verdad es que tal como lo dijo De Polo, fue nuestro embajador en Brasil antes, durante la campaña, bueno, tienen una capacidad bastante habilidosa para generar inestabilidad en la economía. Meterle inestabilidad al sistema. Para meterle inestabilidad al sistema con ocasión de desviar quizás la conversación que tienen en el propio Partido Comunista. Después el segundo fue Gael Jomans, que dijo que no tenían todos los antecedentes sobre la mesa cuando criticaron con mucha fuerza el TPP-11, que hoy día el gobierno reconoce, tiene efectos positivos, vamos a ver ahora eso sí con el efecto Trump, pero que tiene efectos positivos para la economía. Y por último, esta columna que les recomiendo en El País de Eugenio García Huidobro, que da cuenta de una opinión consultiva que presentó Chile a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para preguntar sobre cuáles son las medidas, obligaciones que le impone el cambio climático a los estados desde la perspectiva de los derechos humanos, y pregunta específicamente sobre los estudios de impacto medioambiental. Y entonces pareciera que lo que se pretende aquí es que la Corte Interamericana, en una opinión consultiva donde han participado distintas ONG y los estados, pero que no ha sido un debate sostenido en la opinión pública chilena ni en el Congreso chileno, donde es un debate que está totalmente, la verdad, ajeno al debate que se está llevando en el Congreso por parte del gobierno, que su postura explícita, incluso por parte del presidente, ha sido de combatir la permisología, de modificar el sistema de estudios de impacto medioambiental porque está generando obstruccionismo a la inversión. Sin embargo, en paralelo, el gobierno, de manera, yo te diría, silente, está llevando adelante una opinión consultiva ante la Corte Interamericana que lo que parece que pretende es que la Corte obligue al Estado de Chile a tomar medidas de cuidado del medio ambiente y combate al cambio climático, que justamente son aquellas que hoy día estamos discutiendo democráticamente en el Congreso, si son proporcionadas a los otros objetivos que se busca con el crecimiento económico, con el desarrollo económico y con las medidas pro inversión. Carlos Gajardo. Yo creo que por supuesto siempre va a ser una buena oportunidad para relevar la importancia del crecimiento económico. Y ¿te gustó esa palabra? Me encantó. Porque cuando la vi yo pensé que la palabra que era revelar, cuando decía se va a revelar. No, era agresivo. Era relevar. Tenía los dos significados en caso de Gabriela Mistral. Relevar y revelar. Servía para todo. Y ¿sabes de qué me acordaba cuando estaba hablando Juan Francisco? De que hace pocos días vi un video de un par de comentaristas en la televisión argentina que comparaban Chile y Argentina. No sé si alguien lo vio. Decía, le explicaba un economista al periodista, ¿no? Y decía, en Chile, en el último año, el promedio de crecimiento ha sido 3%. En los últimos 30 años, 40 años. Y eso significa, le decía, que el país duplica su ingreso cada 23 años. En Argentina, decía, el promedio ha sido 0,8%. Y eso significa que nosotros duplicamos nuestro crecimiento en 88 años. ¿Te das cuenta? Y el periodista quedó... El ingreso per cápita, sí. Entonces, ¿te das lo que eso significa? Decía, entonces el periodista decía, o sea que en Chile, el joven cuando partió a trabajar, a los 23 años, el país se había duplicado y a los 46 por 2 y a los 90 por 4, ¿no? Porque la cuestión va siendo progresiva. Y uno dice... O sea, es importante, nunca está de más reforzar eso, la importancia del crecimiento económico, porque por supuesto las políticas públicas son importantes, la recaudación fiscal, cómo se gastan los impuestos, etcétera, pero nada mejora más la calidad de vida de una sociedad que el conjunto del país crezca. Y yo creo que los que tenemos hoy día, y estamos todos en esta mesa más o menos rondando los 40 y tantos, los 50 y tantos, no hemos dado cuenta de ese progreso en Chile, ¿no? Cómo era Chile en los 70, en los 80 y cómo es Chile hoy día.
con todos los problemas que tienen, por supuesto, de... Por eso no hay que meterle inestabilidad al sistema. Sí, de desigualdad en ese crecimiento, está bien, pero la manera en que eso ha generado, y por lo tanto, reenfocarse y tener acuerdos más globales de la clase política en cómo favorecer ese crecimiento es fundamental. Porque estamos teniendo, ya que me gusta hablar de las curvas, una curva en esto descendente. Tuvimos en los 90 un crecimiento más cercano al 7, en los 2000 más cercano al 5 y ahora estamos más cercanos tendencialmente al 2 o a 3. Entonces, ¿cómo hacer para que el país vuelva a crecer con más fuerza? No sé si vamos a volver al 10 o al 7 que tuvimos en los 90 en algunos años, pero sí que nos acerquemos a un 4%, a un 5% de crecimiento, por supuesto, es un desafío que yo creo que hay que tomarse muy en serio y que probablemente es la política que mejor favor le hace al bienestar de todos los ciudadanos. Totalmente. Mira, si es que yo ahí... Ese es justamente mi punto. O sea, al final, yo quiero creer que el gobierno es honesto en su agenda. Y por lo tanto, que el ministro Grau, cuando empuja el proyecto que elimina permisos que ha considerado innecesarios o que no tienen la suficiente fundamentación o que se pueden acelerar, que la ministra Maysa Rojas y el presidente cuando dicen que hay que modificar la evaluación de estudio de impacto medioambiental porque está generando obstrucciones que no parecen que responden a los objetivos sociales, yo quiero creer que esa es una voluntad explícita del presidente, pero también de su coalición de gobierno, del Frente Amplio y del Partido Comunista, del socialismo democrático. Sin embargo, cuando uno se encuentra después con que algo que no ha sido discutido democráticamente, como es esta opinión consultiva que se hace ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde además participan los mismos que en el pasado, ¿no es cierto?, se han opuesto a proyectos de inversión. Y en cambio no están representados todas las opiniones chilenas en ese proceso participativo, donde Chile ha fijado postura en esa opinión consultiva y puede ser que la Corte Interamericana el día de mañana en su opinión consultiva diga que el Estado tiene que, porque lo que se le pregunta, y quiero leerles la pregunta exacta, dice, aclarar el alcance de las obligaciones estatales en su dimensión individual y colectiva para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de derechos humanos. Entonces lo que le estamos pidiendo a la Corte Interamericana pareciera ser que es sacar del debate democrático propiamente chileno, este debate sobre cómo equilibrar adecuadamente, cómo lograr un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad y cuidado de nuestro medio ambiente, lo queremos sacar del debate democrático chileno y obtener una opinión de una autoridad validada y ponerle la etiqueta de derechos humanos y por lo tanto zanjar una discusión casi que por secretaría. Y yo creo que eso da cuenta de que un debate que ha sido acalorado en Chile y donde nos deberíamos poner de acuerdo de cuál es la proyección de desarrollo económico para nuestro país, pero que es un debate que tenemos que tener abiertamente y no pedirle a una Corte de Derechos Humanos que le venga a decir a Chile cómo debe hacer las cosas en materia de afrontar el cambio climático, porque además esto, imagínense, este es un debate que ni siquiera se ha zanjado en el mundo. Este es el debate entre China y Estados Unidos. Este es el debate entre los distintos países de Europa. Este es el debate entre los países desarrollados y los que están en vías al desarrollo. Este es un debate que no puede ser zanjado por una Corte Internacional de Derechos Humanos. Y por lo tanto yo creo... Ya, pero la opinión es consultiva, digamos, ¿no? Pero Carlos, todos sabemos que esa opinión consultiva va a ser utilizada. Va a ser utilizada en el debate público como un argumento de autoridad. Y fíjate, porque además yo lo viví personalmente, con un argumento de autoridad que es muy pernicioso para el debate público. Porque va a ser que todos aquellos que estén en contra de la opinión consultiva están en contra de los derechos humanos, porque es una Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces lo que se pretende es la utilización de la etiqueta de los derechos humanos para fijar o desequilibrar una agenda en materia de un debate que es totalmente legítimo, que deberíamos llevar adelante de manera democrática y abierta, que es el debate de cómo equilibrar la sostenibilidad medioambiental con el desarrollo económico.
Sí, están contaminando más, yo creo, a mi modo de ver, el concepto de derecho humano. ¿Ah? Esto termina siendo un péndulo, como pasó en Estados Unidos. Cuando uno exagera, Claro. lo que pasó con la protección de las minorías, el péndulo corre y ahora ya estamos Por el hasta otro el tuétano en las universidades. Mira, tanto así que puede contaminar, muy cortito, Dale. pero incluso puede contaminar otros debates. Fíjate que uno de los argumentos que se da en la solicitud es cómo el cambio climático afecta a la movilidad humana y por tanto las migraciones. Y por lo tanto, que si esas migraciones son forzadas como consecuencia de los cambios en el clima, ¿cuáles son las obligaciones que derivan para los estados respecto de la migración? Es como un asilo climático. Carlos. No, yo solo quería aclarar, a propósito de lo que conversa Juan Francisco, es el debilitamiento que ha ido teniendo efectivamente el derecho internacional finalmente en el mundo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo hoy día con muchos líderes autocráticos en distintos países importantes es finalmente el debilitamiento del derecho internacional, de los tratados internacionales, de los acuerdos, que cada uno termine haciendo lo que quiera. Y coincido que parte de eso tiene que ver con que a veces se han extralimitado probablemente, seguramente con buenas intenciones, ¿no es cierto?, las posibilidades de llegar a acuerdos, de tener resoluciones que nos obliguen, pero la consecuencia, yo creo que la vamos a empezar a sentir, la estamos viendo y es bien dramática, de finalmente el debilitamiento del derecho internacional. Con Carlos Gajardo, con Juan Francisco Gali y con Quique Mujica, la conversación de esta hora, la última del día aquí en Página 13. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13. Un espacio para encontrar observaciones informadas y oportunas. Con Iván Valenzuela y Quique Mujica. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Dirige tu empresa con el mejor software y desde cualquier lugar. Incorpora Softland Cloud, el mejor y más completo software para tu empresa. Solo tienes que escoger la solución que más te acomode. Cloud Pyme desde 0,6 UF o bien Cloud ERP desde solo 0,9 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Sin renta ni antigüedad laboral, contrata tu cuenta Santander descargando la app Santander desde costo cero. Más información en santander.cl. Santander es el momento. Y en la actualidad nacional destaca la noticia de que llegaron los Black Days de WOM con precios increíbles. Aprovecha hasta 24 cuotas sin interés y despacho gratis. Todas las ofertas en tiendas y WOM.cl. WOM, nadie te da más. Página 13. Marlon Brando hubiera cumplido años, hubiera cumplido 101. Que nació el 3 de abril de 1924, es de Omaha, Nebraska. Marlon Brando, a quien recordamos con la banda sonora de Nino Rota para El Padrino, por cierto. Miguel Bosé también está de cumpleaños hoy, nació en 1956. ¿Qué es de Miguel Bosé? ¿Ah? ¿Qué es de Miguel Bosé? Estamos recuperados. Estuvo muy Está mal. viviendo en México, ¿no? ¿Dónde está? En México, sí. México. Sí, es que en España no podía seguir viviendo porque le hacían la vida imposible después de sus opiniones. Y muchos impuestos además tenía que pagar. Además, probablemente. Pero sí, no, pero parece que está mejor, pero yo creo que ya no. ¿Ya no canta? No. Era bueno. Perdió harta voz, muy bueno, era muy bueno, muy bueno. O sea, sigue siendo bueno, lo que pasa es que ya no canta. El fin de la pena de muerte se aprobó en Chile el 3 de abril del 2001. Mira. Mira cómo las cosas son pendulares, ¿no? Cómo dan vuelta. El natalicio de Arturo Prat, 3 de abril de 1848. Abogado, digámoslo. ¿Dónde nació? En Ningüe. Ningüe, región de Ñuble. Así es. Sí. Ahora. Claro, en esa época no. En esa época era la provincia de whatever. Ya. Sí. Ok, eso. Y Eddie Murphy también está de cumpleaños. Nació un día como hoy de 1961. Algunos de los recuerdos de este jueves 3 de abril que hemos compartido con Juan Francisco Gali, con Carlos Gajardo y con Quique Mujica. Muchas gracias por el programa de hoy. Un gusto como siempre. Que esté muy bien. Qué música esta. Y la que viene después de la pausa, mejor aún. Acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Muchas gracias por estar ahí.